Buenas noches, docente. En esta ocasión vamos a realizar nuestro examen audiovisual en el que es el tema la cultura peruana, costumbres y tradiciones, pero también enfocado en tres autores muy importantes. Empezamos con lo que es cultura, en el enfoque de Max Weber. Este alemán nos dice que la cultura es un fragmento finito. Quiere decir que aquí la cultura, la sociedad lo va a tomar como un sentimiento y más que todo como un significado. ¿De qué? De este incomprensible mundo. Incomprensible porque la sociedad es muy cambiante y más que todo muy compleja. En el alemán nos empieza a decir de un estatus, de una subcultura. Y esta subcultura nos dice que tiene factores, diferentes factores como lo que es el género, la religión, la región, la orientación sexual, la ocupación y entre otras. Y todo esto está basado en un estilo de vida que se van a arraigar en dos cosas muy importantes, en lo que son los valores y las normas. ¿Por qué? Vamos a recordar algo que nos dice Max, nos dice que las ideas, los valores o los principios religiosos van a influir muy, pero muy poderosamente en qué? En un cambio social. Eso es todo y pasamos con mi siguiente compañera. Yo le voy a hablar de la cultura peruana y el enfoque que toma Durkheim. Durkheim, con respecto a la cultura peruana, nos dice que es un país megadiverso con respecto al bagaje cultural. Durkheim afirma también que la cultura debe estar muy unida o muy relacionada con el contexto en el que se vive. Les voy a explicar esto mejor con un ejemplo. Yo, digamos que pertenezco a la sierra, o soy una persona que pertenece a la región natural de la sierra, y se supone que a mí me debe de gustar obligatoriamente, o sea, sí o sí me tiene que gustar el chuño, el maíz, el mote, tubérculos que crecen ahí, ¿no? Y no me debería gustar lo que crece en la selva o comidas de la selva, y de la misma forma de la costa. También tiene que ver que por yo ser de la parte de la sierra, tengo que saber obligatoriamente zapatear o bailar el guayno. Y no me debería gustar ni tampoco saber bailar música de la selva o bailar una marinera, que en este caso pertenece a la costa. Durkheim nos dice que si a mí me gustara, yo estaría causando un desequilibrio cultural o una disfunción en la cultura. Con el, ¿Qué significa un bagaje cultural? Un bagaje cultural significa de que sigamos con el ejemplo de que yo pertenezco a la sierra. Yo salgo del país, se supone que yo debo demostrar ante las demás personas mi cultura y al mostrar mi cultura tengo que mostrar necesariamente que pertenezco a la parte de la sierra. No me puede gustar las demás culturas ni puedo enseñar otra cultura que no sea del lugar donde yo vengo, que vendría a ser, que en este caso mi contexto sería la sierra, ¿no? Paso con mi compañero. Yo voy a hablar del enfoque de la cultura peruana según Max Weber. Eh, Respecto a la cultura peruana, para Max Weber, esta estaría basado en, en los siguientes factores, como es la raza, la religión, eh, una orientación sexual, región. Con esto nos quiere decir que existen grupos sociales y que estos grupos sociales se sienten identificados con, con la cultura a donde pertenecen. Un claro ejemplo de esto son las tres regiones existentes en el estado peruano, la sierra, la costa y la selva. También según Max Weber, nos diría de que estas regiones viven una guerra fría, tratando de demostrar cuál de estos lugares son más atractivos. Y esto podemos observarlo mediante el turismo que se da. Respecto a las tradiciones y costumbres, Max Weber nos diría de que esto se da de acuerdo a las zonas o a las zonas en donde viven, de acuerdo a las necesidades también que quieren satisfacer.
Y un claro ejemplo de esto son las zonas urbanas y las zonas rurales. Paso con mi siguiente compañero. Buenas, buenas noches, profesor. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son las costumbres y tradiciones de la costa. En la costa tenemos las tradiciones como son los carnavales que se dan en el Callao, tenemos la celebración del Señor de Luren, la celebración del Señor de los Milagros y la marinera. En lo que son costumbres tenemos la procesión de la Virgen de Chapi que se da en septiembre, tenemos después la vendimia, tenemos el festejo y el caballo de paso. Siguiente. Continuamos con lo que es la sierra. En la sierra tenemos tradiciones como lo son la danza de tijeras, el chacu, la diablada, el huayno tradicional y la pelea de toros. Las costumbres más resaltantes serían en lo que es la religión, la festividad de la Virgen de la Candelaria. Tenemos el Inti Raymi, después tenemos lo que es la Navidad cajamarquina, tenemos la fiesta del sol y el Sondorray. Vamos a la selva. En la selva tenemos las tradiciones como es la fiesta del Señor de San Juan. Tenemos la danza típica que es en la pista y la danza típica que es la ancestral de la boa que se da en un cayali. La festividad de la Virgen de Loreto y en lo que son costumbres tenemos el Corpus Christi, tenemos el aniversario de la fundación de Iquitos, los carnavales de Iquitos y la semana turística. Recordemos que ambos se dan en la misma fecha. La semana turística se da dentro del aniversario de Iquitos. Ahora, las conclusiones sobre el tema que hemos tratado. En primer lugar, en lo que es cultura, tenemos que recopilar que para la RAE, la cultura es el modo de vida o costumbres que existe en un determinado grupo en una época exacta. ¿Qué nos dice ahora, de acuerdo a los tres enfoques? Comencemos con Durkheim. Durkheim nos dice que la cultura está relacionada con diferentes ámbitos de la sociedad. Estos ámbitos son, en primer lugar, el ámbito lógico, el ámbito funcional y el ámbito histórico. Después Weber nos dice que la cultura es un fragmento finito en el cual existe dentro de una cultura subculturas, las cuales están en una lucha constante por sobresalir. Respecto a lo que es la cultura peruana en sí, Durkheim nos dice que si bien es cierto, se reconoce la diversidad de costumbres y tradiciones de acuerdo a la región que pertenece, en este caso sería costa, sierra y selva, estas costumbres y tradiciones no tienen por qué juntarse, por qué combinarse, porque si hablamos de esto, estaríamos haciendo una disfunción en la sociedad. ¿Por qué? Porque si un moreno aprende a bailar huayno o una persona de la sierra aprende a preparar ceviche, estaría quitando el equilibrio armónico de la sociedad. Esto nos dice Durkheim de acuerdo a la cultura peruana. Weber nos habla acerca de la lucha que existe entre las diferentes subculturas de cada región natural, costa, sierra y selva. ¿Para qué? Para sobresalir más, para atraer más turismo. Esto parece algo positivo. ¿Por qué? Porque si luchan por esto, entonces el turismo en el Perú mejora, pero no, esta es una guerra que existe entre culturas. ¿Para qué? Para sentirse una más poderosa que la otra. Ahora, Carlos Marx nos habla acerca de la religión. Nos dice que si bien es cierto hemos evolucionado como país, aún la religión católica sigue siendo el instrumento para controlar la sociedad. Recordemos que en las tres regiones naturales que hemos tocado siempre había una virgen o había un santo a quien rendir culto. Entonces nos dice que el catolicismo sigue siendo un gran problema en la sociedad y esto lo manifiesta el Perú, por ejemplo. La última conclusión es que respecto al tema, nosotros consideramos que si bien es cierto, existe una división de culturas de acuerdo a la región en que pertenecen, esta no debe ser motivo para estereotipar o para discriminar. No existe ningún motivo negativo para que una cultura quiera fusionarse con otra. Nosotros hablamos mucho sobre qué es la alienación de la globalización, que ahora los chicos nos alienamos con la música, con las formas de vestir de los extranjeros, pero tampoco queremos que un chico de la costa aprenda a bailar huayno, o tampoco queremos que un chico de la selva, no sé, tal vez aprenda a cocinar ceviche. ¿Por qué? Porque no, se quita lo bonito del Perú, que eso está mal. Entonces, nosotros estamos en desacuerdo con la postura de Durkheim, del funcionalismo. Estamos, por un lado, de acuerdo con la cultura de Weber, que nos dice sobre la lucha entre culturas por mejorar, porque esto es un progreso para el Perú, pero también nos habla acerca de que la cultura que menos mejore va a ser la que se va a sentir más despreciado, más excluida. Ahora, sobre el punto de vista de Carlos Marx, estamos de acuerdo con ¿por qué? Porque aún existe en el Perú, existe clasismo, existe racismo, discriminación. Y también nos habla sobre lo que es el catolicismo, que si nos damos cuenta, todos
somos indirectamente esclavos del catolicismo. Eso es todo respecto a nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Gracias.